Hola, bienvenido. El día de hoy hablaremos un poco acerca del isobutano, sus aplicaciones en la vida diaria, tanto como en la industria, también su comportamiento en distintos tipos de gráficas, así como su aplicación a un problema en específico. Sin más por el momento, comencemos. En la actualidad, uno de los compuestos orgánicos más versátiles es el isobutano, dado que aparte de tener numerosas aplicaciones, este tiene un impacto ambiental considerablemente pequeño. Un ejemplo de esto es el hecho de que no daña la capa de ozono, por lo que se ha optado para usarlo como sustituyente en sistemas de refrigeración, así como de propelente, lo cual es la parte de los aerosoles que sirve para expulsar el líquido, en vez de clorofluorocarbonos. Así también posee propiedades termodinámicas muy buenas, las cuales le permiten aplicarse en procesos de temperaturas altas y medias. Fuera de los usos comunes del isobutano, algunas de sus aplicaciones en la industria que podemos destacar son su aplicación como telógeno en el proceso de fabricación del polietileno, así como su utilización como agente de espumación en distintos polímeros extendidos. Antes de proseguir, el telógeno es un aditivo que experimenta de manera sencilla la transferencia de una cadena macroradical y el proceso de espumación es cuando a un material se le generan espacios por dentro como burbujas. Escogimos este compuesto debido a sus características físico-químicas, así como por su versatilidad y presencia dentro de la industria. Cabe destacar que otro de los motivos por los que se escogió el isobutano fue debido a que es una de las opciones que se usan para no empeorar la situación ambiental del planeta. Es por esto que nosotros decidimos escogerlo. Para obtener la gráfica de presión contra entalpía se usaron las siguientes ecuaciones. Principalmente calculamos las variables de la ecuación de Redlich-Kwon con el factor de compresibilidad, la temperatura y presión reducida, a su vez obteniéndolas mediante el cociente de temperatura y temperatura crítica. Calculamos nuestra capacidad calorífica con los valores de las tablas C1 para isobutano. Una vez ya obteniendo los valores, sustituimos en la ecuación de entalpía de gas ideal y la entalpía residual, así obteniendo nuestra entalpía para isobutano y poder graficar logaritmo natural de presión contra entalpía. Para obtener la gráfica de presión contra entalpía se usaron las siguientes ecuaciones. Principalmente calculamos las variables de la ecuación de Redlich-Kwon con el factor de compresibilidad, la temperatura y presión reducida, a su vez obteniéndolas mediante el cociente de temperatura y temperatura crítica. Calculamos nuestra capacidad calorífica con los valores de las tablas C1 para isobutano. Una vez ya obteniendo los valores, sustituimos en la ecuación de entalpía de gas ideal y la entalpía residual, así obteniendo nuestra entalpía para isobutano y poder graficar logaritmo natural de presión contra entalpía. Para la realización del diagrama PVT se utilizó la ecuación de Racket, que es para líquidos saturados, y la ecuación de Redlich-Kwon, la cual es para vapor saturado. Al analizar la gráfica, podemos observar que antes del punto crítico, el cual es a 36.48 bares y 0.2627 metros cúbicos por kilomol, nuestro compuesto posee solo líquido saturado, por lo que se utiliza la ecuación de Racket para determinar ese volumen con nuestro volumen crítico y nuestra zeta crítica, además de la temperatura reducida. Posterior a este punto se utiliza la ecuación de Redlich-Kwon debido a que solo se tiene vapor saturado. La única diferencia es que esta ecuación nos arroja tres valores para nuestro volumen, el cual usaremos el mayor para determinar nuestra gráfica con respecto a la presión. En la gráfica de la entropía contra la temperatura, la estrategia principal fue la sustitución de la entropía residual y la entropía de gas ideal para la obtención de la entropía real. Para la entropía de gas ideal se utilizaron CP variables para obtener datos más precisos, además de que se establecieron las condiciones principales para obtener las variaciones de la entropía. Mientras que por otro lado, en la entropía residual simplemente se utilizó la de Pitzer virial, utilizando los datos termodinámicos de nuestro compuesto isobutano, tales como la temperatura, la presión crítica y nuestro factor abscéntrico. Además, se utilizó la ecuación de Antoine para obtener una presión saturada con respecto a una temperatura. Algo que podemos observar en nuestra gráfica es que la entropía aumenta con respecto a la cantidad de vapor o la fracción de vapor que tenemos en la misma, que en este caso es de nuestra parte derecha y de la parte izquierda tenemos más líquido. En el área de sobrecalentamiento y con ayuda de Excel y métodos numéricos se obtuvieron matrices
para poder determinar isóbaras que dependían de cierta temperatura marcada. Con lo anterior se pudieron obtener estas pequeñas líneas que se observan en la parte superior derecha. A continuación veremos un problema utilizando el isobutano como medio de trabajo en un ciclo de Rankine. El problema es el siguiente. Una planta de energía que funciona con calor de una fuente geotérmica utiliza el isobutano como medio de trabajo en un ciclo de Rankine. El isobutano se calienta a 3400 kilopascales, lo cual es una presión ligeramente inferior a su presión crítica, a una temperatura de 140 grados Celsius. Bajo estas condiciones, entran en la turbina. La expansión isentrópica en la turbina produce vapor sobrecalentado a 450 kilopascales y 334 Kelvin, que se enfría y condensa al líquido saturado y se bombea al calentador o caldera. Si la relación de flujo de isobutano es de 75 kilogramos por segundo, ¿cuál es la potencia de salida del ciclo de Rankine? Primero que nada, podemos establecer cuál es un ciclo de Rankine, el cual está compuesto por una caldera, una turbina, un condensador y una bomba que regresa o reinicia el ciclo. Vamos a la solución del problema. Considerando las propiedades termodinámicas del compuesto utilizado, como son las iniciales y finales después de la turbina, podemos calcular la potencia de salida del ciclo. Primero que nada, utilizando la primera ley, en la turbina se puede cancelar el calor, ya que es igual a cero, por lo que podemos deducir que el cambio en la entalpía es igual al trabajo realizado por la turbina. Resolviendo esto nos da un total de menos 4853.6 joules por mol. Para obtener el trabajo de flecha realizado por la bomba es necesario calcular el volumen del compuesto. Al ser un líquido saturado, se utiliza la ecuación de Racket, el cual, realizando nuestros cálculos, nos da un volumen de líquido de 112.36 centímetros cúbicos por mol, el cual utilizaremos para calcular el trabajo realizado por la bomba, el cual da un total de 331.462 joules por mol. Una vez teniendo los trabajos realizados por la turbina y la bomba, hay que calcular el trabajo de flecha total, el cual es la suma de estos dos, dándonos un total de trabajo igual a menos 4.522.138 joules por mol. Utilizando el flujo másico y el peso molecular, determinaremos la potencia requerida, el cual se utiliza como factores de conversión: el peso molecular, la conversión de gramos a kilos y la conversión de joules a kilojoules para tenerlo en nuestras unidades deseadas. Por lo tanto, nuestro resultado da una potencia de 5.835 kilowatts. Una vez realizado este problema, podemos decir que a lo largo del ciclo Rankine, haciendo uso del isobutano como medio de trabajo, se requiere una potencia de 5.835 kilowatts, los cuales deben ser suministrados a la turbina y a la bomba para que cumplan su función dentro del proceso. Cabe recalcar que el volumen de líquido saturado de la entrada de la bomba se podría deducir que fuera un volumen grande. Sin embargo, no fue así, ya que solo se condensan 112.36 centímetros cúbicos por mol. Como conclusión, podemos decir que tras la realización de los diagramas de isobutano de PBT, entropía contra temperatura y logaritmo natural de presión contra entalpía, conocimos la importancia que estos tienen en la descripción del sistema íntegro de una sustancia determinada. A través de ellos se pueden llegar a la resolución de problemas industriales de una manera más sencilla y práctica, que es lo que todos los ingenieros buscamos.